México llega al Mundial B26 completamente rebasado en materia de inseguridad. Bienvenidos a Más Seco que Mojado. Aquí Noemi informa. Gracias por quedarte. Te pongo en contexto de inmediato. La violencia dejó de ser solo un problema para convertirse el día a día de millones de mexicanos. Hoy, México no se reconoce por su crecimiento ni por su estabilidad, sino por el crimen, por los narcos, por la política de abrazos no balazos, por una cifra brutal de homicidios y de desaparecidos que no deja de crecer. 7 ciudades de nuestra República Mexicana se encuentran entre las más peligrosas a nivel mundial. Estas están en territorios mexicanos y esa es la carta de presentación ante millones de visitantes. Hay regiones completas donde el crimen manda y el Estado simplemente no existe. La autoridad no garantiza ni siquiera la seguridad de sus propios ciudadanos. ¿Cómo planea asegurar a los millones de visitantes para este evento global? Es más, la autoridad no garantiza ni lo más básico para su propia población, mucho menos podrá cuidar a millones de personas durante este evento mundial. La 4T prometió que el crimen no podía crecer. Es más, juró que lo iba a combatir. Dice haberlo contenido, pero no lo enfrentó y en muchos casos simplemente lo dejó en tercer lugar o en último lugar, porque hay terrenos en ciertas localidades de México donde ellos actúan libres o donde simplemente el gobierno ya se coludó hasta lo más profundo. Los delitos aumentaron, la violencia se normalizó y la impunidad se convirtió en regla. Y aún así, el gobierno intenta vender cifras alegres que ya nadie le compra. A esto suma una crisis humanitaria abierta que el propio Estado fue incapaz de contener. Familias buscan y siguen buscando a sus desaparecidos sin apoyo, sin protección y sin justicia. Ese es el país real que recibirá al mundo. Pero así las cosas en México rumbo al Mundial de 26. Sede global o vitrina de corrupción. México está a punto de recibir uno de los eventos más importantes del planeta, el Copa Mundial de la FIFA de 26. No es solo fútbol, es imagen, es proyección y proyección internacional. Es narrativa global, señores. Es la oportunidad de decirle al mundo quién es tu país. Aquí el problema es que mientras la narrativa oficial anuncia con bomba y platillo que recibimos el mundial, ese discurso oficial habla de estabilidad, de avances, de transformación, de realidad y una realidad que grita otra cosa. Grita en las calles, en las cifras, en los silencios del gobierno, grita en las madres que buscan a sus hijos, grita en las ciudades tomadas por el miedo. México no está llegando al mundial como potencia turística. Yo quiero que entiendas esto. Está llegando como un país profundamente herido y eso no se tapa con estadios
repletos de fanáticos de todo el mundo. Es un país que dejó de sentirse seguro. La inseguridad en México dejó de ser un problema aislado, ya no es un tema regional, ni una crisis temporal, ni una narrativa exagerada. Los opositores no gritan por gritar, es la vida diaria, porque hoy, en este México, está lleno de mexicanos viviendo con miedo, no como una preparación abstracta, sino como una experiencia concreta. Miedo de salir, miedo al transporte, miedo a no regresar a casa. La política, abrazos, no balazos, impulsada durante el gobierno de Manuel López Obrador y sostenida dentro del proyecto de Morena, no logró contener al crimen. De hecho, lo alimentó. No logró contener al crimen, lo dejó crecer. Y cuando el crimen crece y no tiene control, no solo ocupa territorio, ocupa funciones, sustituye al Estado, impone reglas, cobra piso, decide quién vive tranquilo y quién no. Eso ya está pasando. Hay regiones enteras donde la autoridad es simbólica, como soldaditos de plástico que llenan el cuarto de un pequeño, donde el uniforme no significa protección, sino presencia intermitente, donde el verdadero control lo tienen los grupos criminales. El ciudadano tiembla, deja de vivir su vida y ese es el país que recibirá al mundo. Escúcheme bien, la ficción de la seguridad frente a la realidad de la violencia no se hace esperar, se descubre, se pone al descubierto. Se habla de percepción, se celebra décimas, presume una supuesta baja, pero la realidad no se mide en encuestas, se mide en hechos. ¿Y quiénes son los encuestionados? México acumula cientos de miles de homicidios en los últimos años, decenas de miles de personas desaparecidas. 7 de las ciudades más violentas del mundo están dentro de su territorio. 7. Eso no es una coincidencia, es un patrón. Mientras tanto, la vida cotidiana sigue marcando bloqueos, ejecuciones, extorsiones y control territorial del crimen organizado. Son hechos aislados, son parte de una normalidad que se fue construyendo golpe a golpe hasta volverse permanente. Y permanente en 7 ciudades, pero también en territorios aislados que no se nombran tanto. Y es que es donde la narrativa oficial se rompe por completo, porque no puedes hablar de éxito cuando la gente sigue viviendo con miedo. No puedes hablar de avance cuando el crimen sigue operando con libertad. No puedes hablar de estabilidad cuando el control del Estado es menos que parcial. No hay nada que festejar. Número 2. La herida más profunda de México. Pero si hay algo que define la crisis mexicana, no es solo la violencia visible, es la ausencia. Los desaparecidos. Miles de familias en México viven en una realidad paralela, una donde el tiempo se detuvo el día en que alguien no regresó a la mesa de su casa, donde no hay duelo porque no hay cuerpo,
donde no hay descanso porque hay que encontrar, donde no hay cierre porque no hay verdad. Lo más grave, no hay Estado. En México, las madres buscan, los colectivos investigan, las familias excavan con sus propias manos. Sus manos llenas de tierra vuelven a la mesa y en esa mesa el ser querido esperado no llega, no regresa. Y el gobierno observa. Esa inversión de roles no es menor, es síntoma de un Estado que falló en lo más básico, proteger a sus ciudadanos. La desaparición se normalizó, se volvió parte del paisaje diario, se convirtió en una estadística más dentro de un país saturado de tragedias, de estadísticas, de pérdidas, de familiares ausentes y madres con sus manos llenas de tierra. Pero cada número tiene nombre, tiene historia, tiene una silla vacía en la mesa de la casa de muchos mexicanos. Y eso no se borra con propaganda o con discurso. Y número 3, México bajo la lupa internacional. Señores, esto es grave. El problema ya no es solo interno. México está generando desconfianza a nivel global. Reportes internacionales han señalado posibles vínculos entre actores políticos y el crimen organizado. Se habla de investigaciones, de presiones, de posibles procesos judiciales. Se ha mencionado incluso revocaciones de visas a funcionarios. Eso no es un detalle diplomático, señores, no. Porque cuando un país empieza a ser visto como un riesgo, todo cambia. La inversión, el turismo, cooperación internacional, esas visas no son solo un documento, es un detalle diplomático, es una señal. Y en el contexto de un evento como la Copa Mundial de la FIFA 26, esa percepción importa mucho, porque no solo se trata de si México puede organizar partidos, se trata de si puede garantizar seguridad. Hoy, esa respuesta no está clara. Vayamos ahora con preguntas del programa. ¿Cómo se pretende garantizar seguridad en el Mundial si no se garantiza en la vida diaria? ¿Qué responde por los territorios? ¿Quién responde? Donde el Estado no tiene control real. ¿Y qué responde? ¿Qué respalda? ¿Qué maneja la estabilidad de México? ¿Qué mensaje nos está mandando México a los ciudadanos y al mundo con esta crisis de violencia insostenible? ¿Puede el país sostener un evento global de esta magnitud bajo estas condiciones? ¿Qué pasará si la violencia alcanza a visitantes internacionales en pleno evento? ¿De qué sirve hablar de percepción cuando 6 de cada 10 mexicanos siguen viviendo con miedo? Son preguntas incómodas, pero necesarias, porque ignorarlas no las hace desaparecer, solo las hace posponerse hasta que explotan, hasta que hay otro desaparecido, hasta que la violencia contra extranjeros no se puede contener. El costo de no enfrentar el problema. Durante años, el discurso ha sido el mismo: no confrontar, no esclarecer, no repetir estrategias del pasado. El problema
es que mientras el Estado decidió no confrontar, el crimen sí avanzó y hay evidencias. Y avanzó rápido. Y se fortaleció, diversificó sus ingresos, amplió su presencia territorial y consolidó estructuras que hoy son difíciles de desmantelar. Esto no es una falla de estrategia, es una decisión política con consecuencias reales, porque el Estado y ese espacio, alguien más lo ocupa. Y ese alguien no pide permiso. Hoy el crimen no solo trafica, también extorsiona. Y a esto es a lo que se enfrenta un mundial que llega a México y llega en desventaja, con cifras contra México, con crimen incontrolado. La criminalidad rampante y sin control lo cambia todo. Cambia la vida de la gente, cambia la economía local, cambia la percepción internacional, cambia a el país. Veamos ahora al mundial como el espejo donde México se mira rumbo a el mundial. Mundial no va a ocultar esta realidad, la va a amplificar, porque millones de ojos estarán puestos en México. Millones de personas llegarán con expectativas y se encontrarán con lo que el país realmente es, no con lo que dicen los discursos, sino con lo que pasa en las calles. El riesgo no es solo logístico, es reputacional, porque si algo sale mal, no será un incidente aislado, será la confirmación de que lo que muchos ya sospechaban les ha explotado en su cara, que México no logró contener su propia crisis. Y entremos ahora a la conclusión, el dolor que no se puede maquillar. México no está listo para mostrarse al mundo. No con este nivel de violencia, no con esta normalización del miedo, no con esa herida abierta de desaparecidos. Porque no se puede construir una fiesta sobre un país que está llorando. No se puede cantar goles mientras hay madres cavando la tierra con sus propias manos. No se puede hablar de orgullo nacional cuando hay comunidades enteras viviendo en el control del crimen. El mundial llegará. Los estadios seguramente se van a llenar. Las cámaras encenderán, pero también estallará ahí las ausencias, la historia que no se cuenta, las vidas que se quedaron en el camino. Y entonces México no será recordado por su fútbol, será recordado por su dolor, porque un país que no protege a los suyos no puede proteger a nadie. Y la violencia alcanza a quienes nos visitan. Y si la alcanza, no habrá discurso que lo contenga. No habrá narrativa que lo justifique. No habrá forma de borrar esa imagen. México podría ganar el mundial, sí, pero no el que queremos todos, sino el más triste de todos, el de la inseguridad, el de la impunidad, el de un país que frente al mundo no pudo esconder sus heridas. Y lo más duro no es que lo vea, no es que el mundial lo viva. Lo más triste es que el mundo entero lo vea. La verdad es que ya todos en México lo vivimos todos los días. Con esto pasamos a nuestro segundo tema. La 4T pierde el control. La SRE queda exhibida y el país enfrenta una crisis por no saber quién entra
ni qué hace en su territorio. Aquí le doy contexto. El escándalo de los agentes de la CIA en Chihuahua dejó claro que el gobierno federal no controla, no coordina y no sabe lo que pasa en su propio territorio, ni el gabinete de seguridad, ni su propio territorio. La Secretaría de Relaciones Exteriores tenía conocimiento de que agentes extranjeros estaban operando. La SRE, que por ley debe autorizar y supervisar cualquier presencia de agentes extranjeros, simplemente no hizo su trabajo. No hubo registro, no hubo autorización y no hubo seguimiento. Los agentes entraron, operaron y el gobierno se enteró cuando ya había muertos. Así de simple. Mientras todo eso ocurre, el discurso oficial habla de soberanía, de soberanía. Aquí le digo lo que sí hubo. Lo que sí hubo fue silencio, hasta que la realidad obligó a reaccionar. Y entonces vino lo de siempre: discurso, narrativa, intento de control mediático, pero ya era tarde. Mientras esto ocurría, el gobierno seguía hablando de soberanía, de control, de operación ordenada, pero en los hechos lo que vemos es lo contrario: un Estado fragmentado, descoordinado, que reacciona en lugar de anticiparse. La contradicción es evidente. No puedes presumir control cuando no sabes quién entra al país. No puedes hablar de soberanía cuando otros operan sin tu conocimiento. Y presidenta, no puedes vender orden cuando lo que hay es improvisación. Y eso no es exactamente lo que queda expuesto. Vamos a ir caso por caso. La Cancillería, ausente en su función más básica. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una responsabilidad central: controlar, autorizar y supervisar la presencia de agentes extranjeros. Para eso existe, para eso está. No es un detalle administrativo sin consecuencias. Es un tema de soberanía nacional. Y en este caso, simplemente no estuvo. No fue notificada, no autorizó, no supervisó. Los agentes entraron, operaron y participaron en dinámicas activas sin que la institución encargada tuviera conocimiento formal. Eso no es una omisión menor, es una falla estructural. Así de simple. Es la evidencia de que las instituciones no están funcionando como deberían. Por eso se echan la pelotita, como que tú, no fuiste tú. Y cuando eso ocurre, el tema de seguridad nacional está en riesgo, y esto no es teórico, es real. Número 2, si me sigue escuchando, Chihuahua, presencia en Campo Fuerte, al vacío federal. Mientras el gobierno federal no sabía lo que estaba ocurriendo, en Chihuahua había operación, sí había acción, sí había y respuesta contra el crimen. La administración estatal, encabezada por María Eugenia Campos Galván, actuó en campo, coordinó y acciones importantes, sostuvo reuniones, dio la cara frente a lo ocurrido. No se escondió, no negó, no desvió, respondió. Y eso marca la gran diferencia.
Es diferencia clave, porque gobernar no es solo administrar discursos y que te la crean. Es enfrentar la realidad incluso cuando es incómoda. Es asumir costos. Es sostener coordinación en territorio. Y en este caso, el contraste es evidente. Mientras uno actuaba, el otro apenas se enteraba. Vamos con el absurdo institucional. Más agentes, menos control. Eso tiene todo el sentido. Y cuando parece que la situación no puede ser más contradictoria, ocurre lo siguiente. El Senado aprueba la entrada de 96 agentes estadounidenses para ejercicios de adiestramiento. 96. En un contexto donde el propio gobierno admite que no sabía que ya había agentes operando. Esto no es solo incoherente, es peligroso. ¿Está de acuerdo? Porque significa que no hay una línea clara de mando. No hay control efectivo, no hay coordinación real entre dependencias. Por un lado, no saben quién entra, por otro, siguen autorizando más. Es el retrato perfecto de un gobierno que perdió la capacidad de ordenar su propia estructura. Aquí llegamos a preguntas del programa y frente a esto, estas preguntas no se pueden evadir. ¿Dónde estaba la SRE cuando entraron y operaron estos agentes? ¿Quién controla realmente la seguridad nacional en México? ¿Por qué se intenta culpar a un Estado cuando la falla es claramente federal? Lo voy a poner muy básico. Un país que no sabe quién entra, tampoco sabe cómo protegerse. México está en un punto delicado de vulnerabilidad, no por lo que ocurrió en Chihuahua, sino por lo que deja ver los hechos. Revela un gobierno que no controla, que no coordina, que no sabe, y eso duele. Duele porque la soberanía no se define en discursos, se define en control, con orden, con instituciones que funcionan. Hoy eso no está pasando. Hoy México es un país donde agentes extranjeros pueden entrar, operar y nadie sabe nada. Donde las instituciones están simplemente tomando cargos, donde no se encargan, no vigilan, simplemente no están. Donde el gobierno reacciona cuando ya es tarde, señores. Y mientras tanto, se sigue hablando de control, se sigue hablando de soberanía, se sigue hablando de orden, pero es solo eso, palabras, porque la realidad es otra, y esa realidad pesa en la confianza, pesa en la seguridad, pesa en la dignidad de un país que debería saber quién pisa su territorio, porque un país que no sabe y que no controla quién entra, es un país que tampoco puede proteger a los suyos. Y eso no es un error administrativo netamente, es una herida profunda que deja a México expuesto, vulnerable y silenciosamente roto desde adentro. Ese fue
Nuestro segundo tema, gracias por estar aquí en Noemí Informa. Para más seco que mojado, quédate que vamos con otro tema igual de importante. Maru Campos no se detiene y seguirá combatiendo al narco mientras Morena usa el Senado y las instituciones federales para atacar y distraer. Esto es Noemí Informa para más seco que mojado. Le doy contexto rapidito. En Chihuahua se actúa. Se desmantela un narcolaboratorio de gran escala y se golpea de frente al crimen. Ante los contundentes resultados del éxito operativo, un éxito que no se puede detener ni se puede dejar de anunciar. La respuesta del gobierno federal es la presión política, ruido y uso de instituciones para atacar a quien sí está haciendo el trabajo. Morena intenta convertir el Senado en tribunal mediático. No hay facultad legal para obligar a un gobierno a acudir, pero aún así monta el espectáculo. Maru Campos no asistió y actuó conforme a derecho. No se presta al show, se mantiene en lo importante. La seguridad de su estado, la gobernadora ha sido clara y contundente. Está bajo investigación y por eso no declara. Respeta el proceso sin esconderse. Crea una unidad especializada, colabora con la federación y mantiene coordinación institucional. Mientras unos gritan y lanzan acusaciones para desacreditar el trabajo realizado, en Chihuahua se investiga y se actúa. El fondo es político, no se equivoque, se golpea al narco y el gobierno federal, al verse afectado en intereses, responde atacando al gobierno estatal por ser oposición y con las elecciones de 27 en la mira. No les incomoda la ilegalidad, les incomoda que alguien sí combata al crimen. Así es que Chihuahua enfrenta al narco mientras el poder responde con politiquería. Hay dos formas de reaccionar frente al crimen. Una es enfrentarlo, la otra es usarlo. Y lo que está ocurriendo en Chihuahua no es solo un operativo contra el narcotráfico, es un punto de quiebre que deja ver algo más profundo que pasa cuando alguien actúa. Y el poder responde atacando, porque mientras en el terreno se desmantelan estructuras criminales, en la arena política se construyen narrativas para desacreditar a quien sí está haciendo el trabajo. Y eso no es casualidad. Aquí le doy contexto cuando el combate al crimen se vuelve incómodo para el gobierno federal. En Chihuahua no se simuló, se actuó. Se desmanteló un narcolaboratorio de gran escala, no un golpe menor, no una operación simbólica, un golpe directo, señores, a estructuras del crimen organizado que operan con capacidad industrial. Eso tiene consecuencias, porque cuando tocas intereses reales, las reacciones no son neutral, ni se hacen esperar. Aquí es donde entra el otro frente, el político. En lugar de respaldo institucional, lo que vino fue presión, ruido, señalamiento, uso de espacios legislativos como plataforma de ataque. No para fortalecer la investigación,
no para felicitar los esfuerzos de un gobierno estatal contundente, sino para debilitar a quien ejecutó el operativo. Y el escenario fue el Senado. El Senado no es un tribunal, no es una fiscalía, no es una instancia para montar juicios mediáticos. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que se intentó. Desde sectores vinculados a Morena, se buscó convertirlo en un espacio de presión contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Se habló de citarla, de obligarla, de exhibirla, pero no hay facultad legal para hacerlo. Y aún así intentó. Eso no es institucionalidad, eso es espectáculo. Maru Campos dice no al show y sí al terreno. Le explico. La decisión de no asistir no fue capricho. Y esta decisión de no asistir no fue evasión, fue legal, fue estratégica, fue clara. Ella no se presta al show, mientras desde el centro se construye narrativas. En Chihuahua se sostiene el trabajo en el campo. La gobernadora ha sido puntual. Existe una investigación en curso y por ello no puede declarar públicamente. Eso no es opacidad, es el respeto al proceso y en paralelo se ha actuado. Se crea una unidad especializada, se mantiene coordinación con autoridades federales, se sostienen reuniones institucionales a la cara, pero ¿dónde importa? En la operación. Y aquí vamos con el golpe al narco y las reacciones políticas. El desmantelamiento del narcogobierno no es un hecho aislado, es un mensaje. Que sí se puede intervenir, de que sí se puede golpear estructuras criminales cuando hay decisión, pero también expone algo incómodo, que no todos quieren que eso ocurra. Porque cuando el crimen es atacado, se mueven piezas. Algunas de esas piezas no están en la legalidad directa, pero sí en la conveniencia política. Aquí es donde el discurso empieza a desdibujarse, porque en lugar de cerrar filas frente a un golpe al narcotráfico, se abre un frente político con quien lo ejecutó. Y eso no es menor. Hablemos del fondo real, la política, el poder y elecciones. Esto no es solo un tema de seguridad, es tema de poder. Así de simple y de claro. Con el 2027 en el horizonte, cada movimiento cuenta. Cada narrativa se construye, cada golpe se interpreta políticamente. Cuando un gobierno estatal de oposición logra resultados visibles en materia de seguridad, esto altera el tablero. Porque rompe discursos, porque evidencia que sí se puede actuar, porque deja en una posición incómoda a quien no ha logrado lo mismo. Y entonces la respuesta no es técnica, es política. Se ataca, se presiona, se distrae. Vamos ahora con preguntas del programa. Que frente a este escenario, estas preguntas ya no se pueden evitar. ¿Se está castigando a quien combate al narco en lugar de respaldarlo? ¿Se está castigando a quien combate el narco en lugar de respaldarlo? Le puedo preguntar una y otra vez lo mismo. ¿Qué esto importa? ¿Desde cuándo un operativo exitoso se convierte en un motivo de ataque político?
¿Por qué el Senado intenta actuar como tribunal sin facultades legales? ¿Por qué? ¿Y nada más el crimen o que alguien lo enfrente? Se está usando el poder institucional para proteger intereses políticos en lugar de a los ciudadanos. Y esto es muy importante. ¿Hasta dónde llegará la presión cuando se acerquen las elecciones del 2027? Y son preguntas incómodas, yo lo sé, pero necesarias, porque lo que está en juego no es una persona, es la forma en que se ejerce el poder. En cualquier país, un golpe al narcotráfico debería de ser una buena noticia, debería generar respaldo, debería consolidar coordinación, pero aquí ocurre algo distinto. Aquí el mensaje es inevitable y se invierte. El que actúa es cuestionado, el que golpea es presionado, el que enfrenta es señalado. Y eso genera un efecto peligroso, porque manda una señal clara hacia abajo. Actuar tiene costo. Político, muchos optan por no hacerlo. Seamos claros, ese es el verdadero riesgo, no el ataque mediático, sino el mensaje institucional que deja. Y aquí vamos con la diferencia entre discurso y acción. Hay una línea muy clara que se está dibujando. De un lado, discurso, de otro lado, acción. De un lado, narrativa, presión, posicionamiento político. De otro lado, operativos, coordinación, decisión en campo. Y esa diferencia no es menor, porque es la que define si un gobierno está enfrentando la realidad o administrando desde el discurso. En Chihuahua hay evidencia de acción. Es el plano federal. Lo que se observa es reacción y muchas veces reacción política. Y lo que realmente molesta no es el operativo, no es el procedimiento, no es la legalidad. Lo que molesta es el resultado, porque el resultado rompe la narrativa de que no hay otra forma, de que no se puede, de que todo está controlado bajo ciertas lógicas. Y cuando alguien demuestra lo contrario, se vuelve incómodo, muy incómodo. ¿Y qué pasa cuando combatir al narco tiene costo político? México está en un punto donde incluso hacer lo correcto puede volverse un problema. Y no cualquier problema, un problema grave, y eso duele. Duele porque es que el país no solo enfrenta el crimen, también enfrenta sus propias contradicciones. Hoy en Chihuahua se tomó una decisión y esa fue actuar. Y esa decisión tuvo consecuencias, no solo contra el narcotráfico, sino dentro del propio sistema político. Porque en lugar de respaldo real hubo ataque, en lugar de coordinación hubo presión, en lugar de unidad hubo división, y entonces la pregunta deja de ser política, se vuelve profundamente humana. ¿Qué mensaje se le está dando a quienes sí quieren hacer su trabajo? ¿Qué país se está construyendo cuando combatir al crimen genera más costo que ignorarlo? Porque al final esto no es sobre una gobernadora, no se equivoque. Es sobre México, sobre un país donde la gente vive con miedo, donde el crimen sigue presente y muy presente, y donde cuando alguien decide enfrentarlo, no siempre encuentra respaldo, y esto también duele. A veces encuentra resistencia, a veces encuentra silencio, a veces encuentra ataques, y eso rompe algo más profundo que una narrativa. Rompe la esperanza.
porque un país necesita saber que hacer lo correcto vale la pena, que enfrentar al crimen tiene sentido, que hay instituciones que va a respaldar, que hoy no está completa. Hoy hay una grieta donde el esfuerzo se confronta con la política, donde la acción choca con el poder, donde el resultado se vuelve incómodo. Y en medio de todo eso está México. México que sigue esperando que alguien no solo hable, sino que actúe y que cuando lo haga no lo dejen solo. Esto fue Noemi Informa para Más Seco que Mojado.